Doy gracias a Dios entonces por esta oportunidad de una vez más poder compartir su palabra. Esperemos en Dios que lo que conversemos hoy día sea de edificación. Primeramente, el que prepara el estudio siempre el que va aprendiendo y quiere también transmitir a los demás esa enseñanza. En el libro de Mateo, capítulo 16, verso 13. ¿Qué dijo el Cristo en ese minuto? ¿Qué preguntó? Y este va a ser el título que va a quedar. La pregunta es la que va a quedar como título de reflexión que vamos a hacer hoy día. Dice así: y viniendo Jesús de las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa pregunta tiene más de 2000 años. Esta pregunta tiene como propósito indagar en el corazón de ellos, porque anteriormente, si leemos el capítulo anterior, no habían entendido cuando les había dicho que se guardaran de la levadura de los fariseos y saduceos. Ellos sabían diferenciar, estos judíos, ¿cierto?, estos fariseos, saduceos y todo, a partir de las señales del tiempo. Si está medio nublado, va a llover; si está así, va a hacer calor; en fin, hacían estas diferencias ellos. Sabían distinguir como nosotros, ¿cierto? Cuando vemos, hoy el cerro se está tapando de nube, uno dice, va a llover. En fin. Entonces, ellos sabían diferenciar eso, como iba a estar el tiempo bueno o malo, pero no podían entender las señales de los tiempos de su visitación. Lo más importante, no podían distinguir quién era el que estaba al frente de ellos. Nuestro Señor se presentó y no le conocieron. Y los discípulos no entendieron cuando les dijo que se cuidaran de la levadura de los fariseos y saduceos. Y se preguntaban carnalmente, en sus pensamientos, ¿esto lo dice porque tomamos pan? Y Cristo los reprende por los pensamientos carnales y les dice: hombres de poca fe. Cristo no se estaba refiriendo al pan, sino a la doctrina de ellos. Y después les recordó la alimentación a los 5000 con 5 panes, y ahí entendieron sus discípulos que se refería a la doctrina de ellos. Entonces, a la pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Quiero primeramente presentar la respuesta que hoy, año 2025, podemos escuchar dentro de la gente con respecto a quién es este Hijo del Hombre. Y para que observemos que, a pesar que ya han transcurrido más de 2000 años de la pregunta que hizo el Cristo y las respuestas que ahí dieron, los pensamientos de los hombres siguen siendo los mismos que estuvieron en ese tiempo hoy día en relación a quién es este Cristo, quién es este Hijo del Hombre. Miren, ¿qué dicen algunos? Aquí también cosas generales. Sabemos que hay muchos pensamientos en relación a quién es el Cristo. Incluso hoy día podemos observar que en la sociedad de hoy, sobre todo en la juventud, prácticamente el Cristo es desconocido. Ya no se habla en las escuelas, en fin, para muchos de ellos, ¿quién es Cristo? Incluso, ¿qué personaje es este? Pero bueno, ¿qué dicen algunos? Algunos dicen que es una figura histórica, que vivió hace más de 2000 años atrás y que tuvo un impacto significativo en la historia. Eso es para algunos, un personaje histórico. Otros dicen que fue un hombre bueno, que enseñó valores como el amor, compasión, empatía, etcétera, etcétera. Un hombre bueno. Otros, un símbolo de esperanza en los momentos dificultosos que tiene uno. Otros dicen que es un personaje contradictor, que es divino, que es humano, como eso. No lo entiendo. En esta respuesta más o menos se resume lo que la gente piensa, y hay otras más. Algunos piensan, ¿cierto?, que un extraterrestre, que un charlatán, mil cosas. Pero más o menos en esto resumimos lo que la sociedad hoy día piensa. Y vemos que no está muy lejos de lo que pensaban los hombres del tiempo del mismo Cristo. Estas respuestas son entonces las que podemos escuchar hoy. Como dije anteriormente, no están lejos de lo que pensaban los hombres contemporáneos al Cristo. Les recuerdo que estas respuestas son las que los hombres naturales tienen en su corazón, el cual está engañado por el diablo, porque sabemos por la Escritura lo que él busca, que es la condenación del hombre, y por medio del engaño mantiene el entendimiento entenebrecido, para que no alumbre la luz del Evangelio.
Revisemos entonces las respuestas de los discípulos a esta pregunta. Cuando Cristo pregunta entonces, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué le respondieron los discípulos en ese minuto? Ellos dijeron, esto está en Mateo 16:14. Veamos, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, porque es lo que ellos escuchaban. Otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. ¿Qué decían hoy día? Un personaje histórico, un hombre bueno. Bueno, para ellos era un profeta, o el Elías, o Jeremías, o Juan el Bautista. En la respuesta que los discípulos dan, podemos observar cómo la gente trataba de encuadrar a Cristo con algún personaje histórico o presente de su tiempo. Veían algo distinto en el actuar de Cristo, pero no podían discriminar quién era. Recordemos que Dios había hablado por boca de Isaías diciendo que ellos iban a oír y no iban a entender, ver y no ver. Porque la gente decía, pero si hace esto, pero ¿cómo? Si es un profeta tal vez, dijo la mujer, ¿cierto? Tú eres profeta. Pero ¿por qué ocurría esto? ¿Por qué no podían discriminar? ¿Por qué no podían comprender quién era el que estaba delante de ellos? ¿Y por qué decían un profeta, o que Juan, o que esto otro? Veamos lo que dijo Dios por boca del profeta Isaías. Quiero que me acompañen a Isaías, capítulo 5, verso 9. Yo creo que todos conocen este evento cuando él ve la gloria de Dios, ¿cierto? Su santidad, etcétera, etcétera, y cae como muerto ante él. Bueno, el Señor lo estaba mandando, ¿cierto?, a hacer un trabajo, de hablarle a un pueblo el cual no le iba a escuchar. Imagínense la tarea del profeta, hablar día tras día a un pueblo que no le iba a escuchar. ¿Qué le dice? Verso 8 dice, oída la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién nos irá? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Entonces dijo, verso 9, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de aquí este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, porque no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Recuerden que nuestro hermano John, hace un tiempo atrás, en su estudio, nos dijo por qué Cristo hablaba en parábolas. Y esto está refrendado en Mateo 13. Si usted lee Mateo 13, del 13 al 15, verán que lo que está diciendo Isaías, después Cristo también nos dice el por qué hablaba así, tomando de las palabras de este profeta. Entonces, queridos hermanos, siguiendo con la respuesta de Cristo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Para los judíos, Cristo simplemente era el hijo del carpintero. Y para otros decían, no es Dios, porque no guarda el sábado. Otros decían, ¿cómo un hombre pecador hace estas señales? Los pensamientos de ellos estaban turbados, no podían entender quién era el Cristo a pesar de las señales manifiestas. Vemos cómo se cumple lo dicho por Dios en boca del profeta Isaías. Revisemos otros versículos. Vamos a Juan 6, verso 41 y el verso 42 vamos a leer. ¿Qué es lo que pasa aquí? Dice, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendí del cielo. Recuerden esa conversación que tuvo el Cristo con ellos. Era el verdadero pan, no aquel que comieron en el desierto los judíos, sino que él es el verdadero pan. Él es el que sostiene. Bueno, ante eso, ¿qué pasaba con los judíos? Murmuraban. ¿Cómo dice esto? Y miren, verso 42 decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues este dice, del cielo he descendido? ¿Se dan cuenta cómo se cumple lo que dijo Dios por boca de Isaías? Van a oír y no van a entender, van a ver y no van a ver nada. ¿Cómo dice que descendió del cielo si el hijo es José? Recuerden, hermanos, todos los eventos que ocurrieron, los milagros que Cristo hizo. Y ellos fueron testigos de esos milagros. Así y todo, con su corazón perverso, entenebrecido, pero si el hijo es José, no le daban valor al milagro. Es el hijo de José que vive allá en la esquina. Ahí vive. Y él dice que descendió del cielo. ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? No podían discriminar. Y se cumplió lo que el Señor dijo con respecto a este pueblo. Viendo, no iban a ver. Escuchando, no iban a escuchar. No iban a entender nada. Dios los castigó por causa de su rebeldía.
lean Isaías. Ahí van a entender por qué pasa lo que está pasando hoy día. Es el hijo del carpintero, hijo de José. Eso es para ellos, para el grueso de los judíos, los de la más alta élite, de la más baja suerte, el hijo del carpintero. Ahora acompáñenme a Juan, capítulo 9. Aquí otro evento muy conocido de este hombre ciego de nacimiento. ¿Cómo reconocen al Cristo? Ya hemos visto varias cosas que han dicho. Un profeta, Juan el Bautista, Jeremías, Isaías, algún otro, el hijo del carpintero, que no es de Dios porque no guarda el sábado. Pero ¿cómo? Y si es pecador que hace milagros. En fin, miren lo que pasa ahora con este hombre ciego. Juan 9, verso 24. Recuerden que los padres tuvieron miedo de enfrentar a esta élite. Y dicen, ahí está, pregúntenle a él, mayor es. Y le preguntan a él. ¿Y qué le dicen? Verso 24. Así que volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y dijéronle, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Miren, aquellos que tenían la labor de instruir al pueblo, de esperar a este Mesías que había sido prometido desde los principios, de haber en adelante, si ven Génesis 1, ya de ahí el Cristo estaba anunciado y como dice Pedro, desde antes de la fundación del mundo. Y estos hombres que tenían la tarea de enseñar, sacerdotes, fariseos, en fin, todo aquello, ¿cómo veían a este Cristo? Un pecador. No valoraban las cosas que hacían. Esos milagros, un pecador. Vieron que este hombre estaba ciego de nacimiento, pero para ellos es un pecador. Pero otros decían, pero un pecador no puede hacer estas cosas. Habían discusiones dentro de ellos, pero su corazón entenebrecido no los hacía ver. ¿Por qué? Porque Dios ya había dicho por boca de Isaías que viendo no iban a ver, escuchando no iban a escuchar. Y le dicen, da gloria a Dios, porque sabemos que este hombre es un pecador. Vamos ahora a Mateo, capítulo 12. Miren lo que dicen ahora. Estos hombres que tenían la tarea de enseñar, de instruir. Mateo, capítulo 12, verso 24, cuando el Señor sana un endemoniado. ¿Y qué ocurre después cuando saca a este demonio de este hombre? Algunos dicen, ¿será aquel el hijo de David? No sabían quién podía ser el que estaba ahí. Recuerden, un profeta, Juan el Bautista. ¿Será el hijo de David? No, es un pecador. No, este no es hijo de Dios, porque no guarda el sábado. ¿Y acá qué dicen? Verso 24. Más los fariseos oyendo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Cuando escuchaban que la gente por ahí decían, ¿será el hijo de David? ¿Y por qué decían eso la gente común? Porque veían que era algo que no cualquiera podía hacer. Había un pequeño ahí atisbo nuboso, porque igual leían, escuchaban, pero estos hombres no daban crédito. No, no es el hijo de David. Este milagro que hizo, lo hizo en nombre de Belcebú. Estimados hermanos, hemos visto en las respuestas de los hombres el corazón lleno de engaño, no puede ver la gloria de Dios en Cristo. No sabe distinguir las señales, no conoce el tiempo de su visitación. El profeta Isaías dice en el primer capítulo de su libro que el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, mas este pueblo no tiene entendimiento. Miren hermano, un animal conoce a su dueño, conoce a su señor, conoce dónde duerme, pero el hombre no, el hombre no tiene entendimiento y si siguen leyendo Isaías capítulo 1 se van a dar cuenta cómo termina esto. Y aquí podemos entender por qué en el principio, en Génesis, Moisés describe al hombre que su anhelar de su corazón y su pensamiento de continuo solamente al mal. No distingue, no tiene entendimiento. Esto ocurre porque el hombre natural anda en la vanidad de sus sentidos, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia, por la dureza de su corazón. Entonces, queridos hermanos, conociendo la incapacidad del hombre de reconocer por sí mismo a Cristo, podemos entender por qué los discípulos se espantaron tanto al escuchar la conversación de Cristo con el joven rico. ¿Qué dijeron ellos? ¿Quién podrá ser salvo entonces? ¿Quién? Pero, hermanos, ahí tenemos una respuesta divina de nuestro Señor Jesucristo. Mirándolos a ellos, les dijo, para los hombres es imposible,
Mas para Dios todo es posible. Qué maravilloso, hermano. Lo que para nosotros naturalmente no podemos hacer nada, porque nada todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, y no podemos reconocer ante la pregunta, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y empezamos a divagar, ¿será un profeta? ¿Será Juan el Bautista? No, este es un pecador. No, lo que hace lo hace en nombre de Belcebú. No, este es un pecador porque no guarda el sábado. No, este es un hombre bueno nomás. Hizo cosas buenas, sí. No, este es medio contradictor, porque ¿cómo va a ser hombre y Dios? No, 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 eso no puede ser. ¿Se dan cuenta, hermano? Qué maravilloso es poder entender por medio del Espíritu de Dios que lo que nosotros no podemos entender, que lo que nosotros no podemos ver, y que nosotros no podemos escuchar, Dios provoca que este individuo pecador, lleno de contradicciones, errático en su andar, que merece la muerte, Dios puede cambiar nuestro corazón y poder darle gloria a Él. Entonces es una alegría, hermanos, el saber que lo que es imposible para nosotros, por causa de nuestra maldad, para Dios es posible. Y porque a Él le plació solamente, nos reveló a su Hijo, mostrándonos cómo Él gustó nuestra muerte en la cruz, perdonó nuestros pecados y nos reconcilió con el Padre. Y pasamos de ser huérfanos a tener un Padre. Él resucitó y nos dio vida y nos dio un reino que no está aquí, un reino que no perece, sino que permanece para siempre. Y ese reino, esa patria, es la que anhelaban todos aquellos que guardaron la fe antes que nosotros. La anhelaban y vivieron como advenedizos, como peregrinos. No se aferraron a esto, porque entendieron que no estaba aquí su reino, al serle revelada esta verdad. Y podían reconocer al Cristo como Hijo de Dios, porque Dios lo reveló. Pero estos otros, que no les fue dado, no sabían, viendo no veían. Recordemos lo que pasó con el pueblo judío cuando salió de Egipto, hermano. Vieron tremendas obras de Dios, que no fueron tocados, su ropa se mantuvo impeque, sus zapatos, cruzaron el mar rojo, comieron un pan que ni siquiera los más nobles de esta tierra han comido. ¿Y qué pasó con ellos? Anhelaban lo que dejaban atrás, y muchos quedaron postrados en el desierto. Porque al igual que estos, ¿quién es Dios? No, lo comparaban con otros dioses seguramente, con dioses de palo, acuérdense ustedes, de fundición. A pesar de ver las grandes maravillas, no vieron, no entendieron. ¿Y cuál fue el resultado? Que al postrado en el desierto. Despreciaron el reino de Dios. Para los más del futuro, eran solamente el hijo del carpintero. Nada más que eso. Pero nosotros esperamos una patria, la cual Dios mismo hizo con sus manos. Él nos dio un reino por medio de este Cristo. Ahora veamos la respuesta que viene a partir de este conocimiento del Evangelio, de esta revelación que Dios nos da, porque que nosotros reconozcamos al Cristo como Señor, como Hijo de Dios, no es algo propio de nosotros, no es que se nos ocurrió a nosotros, que somos más inteligentes que estos judíos que no entendían nada. No, hermano, esto es operación de Dios. El hecho que estemos ahora aquí compartiendo esta palabra viene de Dios. Porque naturalmente podríamos estar en la playa, podríamos estar en el campo, podríamos estar en cualquier lugar o viendo tele, en una pichanga, o matando el tiempo en cualquier cosa, como lo han hecho toda la humanidad desde el principio de los tiempos. Más Dios, porque a Él le plació, nos revela a su Hijo. Y provoca que este cuerpo de carne vendido al mal se gaste por agradar a Dios en el actuar. Es decir, amando al prójimo. Porque todo tiene que ver con el amor, hermano. Lo que Dios hizo, lo hizo por amor. Entregó a su único Hijo. Y la bienaventuranza está en aquel que reconoce a este único Hijo como el Hijo de Él, el Hijo de Dios. Y demos gracias que Dios nos sacó de la vanidad de nuestros sentidos cuando antes no podíamos ver a Cristo. No entendíamos quién era Cristo. Entonces, cuando está este conocimiento que Dios revela por misericordia, no por algo que esté en nosotros, sino que porque Dios quiso solamente, como lo dice el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, lo recarga muy bien ahí. ¿Qué dice? ¿Qué dice un hombre que ha alcanzado la justicia de Dios por la fe? Acompáñenme nuevamente a Mateo.
Mateo capítulo 16, verso 15. Recuerden, pregunta al Cristo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y las respuestas que dieron ellos fueron Elías, Juan el Bautista, Jeremías u otro profeta. Y ahora la pregunta es a ellos o a nosotros. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Bueno, ya sé lo que dice la gente. Cristo sabía lo que decía la gente. No es que no supiera. Pero ahora, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Recuerden, ellos pensaban que cuando le dice que no tomen cierto de la levadura de los fariseos y saduceos, porque sacamos pan. Cristo los reprende. Hombres de poca fe. Hubo un conflicto en ellos. No mezclaron fe en las palabras del Cristo. Cristo estaba hablando de una forma espiritual y ellos estaban entendiendo carnalmente. Hasta que le dicen, ¿no recuerdan ustedes que alimentamos a 5.000 hombres con unos pocos panes y unos pocos peces? No tiene que ver con el pan que están comiendo que sacaron, sino con la doctrina de ellos. Por eso que divagan en su corazón y no saben quién soy yo. Ahora ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Y cuál es la respuesta? Verso 16. Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pregunto, ¿Pedro era más inteligente que los otros que pensaban que era el hijo del carpintero? ¿O que era un pecador? ¿O que era un charlatán? ¿Que las cosas que hacía las hacía en nombre de Belcebú? ¿Que recién estaban dudando, oye, tomamos pan y Cristo dijo que no tomemos pan de los fariseos y saduceos? ¿Qué dice el Cristo ante la respuesta de Pedro? 17. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Hermano, usted y yo reconozcamos a Cristo como Señor, como Hijo de Dios, es una revelación de Dios. No es que usted sea inteligente o que yo sea inteligente. Dios es el que revela a quien Él quiere y muestra abiertamente quién es el que está delante de usted. Pedro no fue más inteligente que los otros. Recuerden que el texto anterior estaban ellos en su corazón pensando, ¿está hablando del pan que tomamos? Bienaventurado es usted, soy yo, porque Dios nos reveló que ese Cristo, que vino hace más de 2000 años atrás, es el Hijo de Dios. Es una bienaventuranza, hermano. No es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Esos que pasaron el mar rojo, no les aprovechó, hermano, porque ellos comparaban a Dios como los dioses egipcios. Recuerden que tenían sus propios cultos particulares en sus tiendas. Recuerden que hicieron estatuillas de madera, de fundición. Incluso Elías, cuando se burlaba de los sacerdotes, cuando hizo el holocausto, ¿cierto? Oye, griten más fuerte, a lo mejor está durmiendo su Dios. Elías sabía quién era este Dios todopoderoso. Pero los hombres le gritaban a un Dios de madera. Dios es el que revela esta verdad a quien Él quiere. Y en eso hay una bienaventuranza, hermano. Nosotros somos bienaventurados de que Dios nos reveló a su Hijo. Y lo dice el Cristo. Bienaventurado Pedro. Y en Pedro estamos todos nosotros que hemos recibido esta verdad. Entonces la respuesta de los discípulos a esa pregunta, entonces, ¿quién soy yo? A ver, díganme ustedes, entonces, ¿quién creen ustedes que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora acompáñenme a Juan 9, para que veamos entonces la respuesta de otra persona que también Dios le abrió el entendimiento. Juan 9. Volvamos a este hombre ciego de nacimiento. Verso 25. Recuerden que le dijeron, da gloria a Dios. Sabemos que este hombre es pecador, porque para ellos es un pecador. Miren la respuesta, entonces, de este hombre. Entonces respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Hermano, no sé si es pecador, pero tengo certeza de una cosa, que yo era ciego y ahora veo. Y volviéronle a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Recuerden, ellos vieron el milagro, pero su corazón entenebrecido no los dejaba ver. Satanás los tenía cautivos, no les alumbraba la luz del Evangelio. Y se cumplía lo que había dicho por boca de Isaías, que iban a ver sin ver, oír sin oír. Su corazón se iba a engrosar. Y el Cristo le habló en parábolas para que no entendiesen, sino a quienes Él quería que entendiesen. No era para todos. Por eso que está esa bienaventuranza que le dice Cristo a Pedro. Bienaventurado eres.
porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verso 27. Y respondiéndoles, ya os lo he dicho, ¿no habéis atendido? ¿Por qué no queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Miren la respuesta de este hombre, llena de sabiduría, porque Dios es el que está operando allá en su corazón, dando un entendimiento que él no tenía. Verso 28. Y le ultrajaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Moisés era más importante que el mismo Cristo, para ellos. Nosotros, dice el 29, sabemos que a Moisés habló Dios, mas a este no sabemos de dónde es. Pero ellos tenían que haber entendido que con los milagros que hacía el Cristo se cumplía lo que había dicho también el profeta. Pero le estaba vedado, hermano. No podían ver, no podían oír. Pero pongan atención. Verso 30. Respondiendo aquel hombre, dijo, por cierto, maravillosa cosa es esta, que vosotros no sabéis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Se maravillaba este hombre de que la élite, los hombres instruidos, aquellos que tenían la tarea de enseñar al pueblo, no podían entender que un hombre ciego de nacimiento podía ver. Y este decía, maravillosa cosa es esta. Usted es un pecador. A mí me abrió los ojos. Es algo maravilloso. Que ustedes no entiendan esto y a mí me abrió los ojos. Y miren lo que dice. 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, porque le han dicho anteriormente que era un pecador. Y este hombre, simple, corriente, se levanta y se pone frente a estos intelectuales de la religión, religiosos, ¿cierto? Pero no creyentes, religiosos nomás, seguían un oficio. Les dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios, ¿eran temerosos de Dios ellos? No, pues hermano, porque lo despreciaban. Las cosas las hacía en nombre de Belcebú, decían, que no era hijo de Dios porque no guardaba el sábado. Era un pecador nomás, que era el hijo del carpintero. Y aquí este hombre, simple, corriente, por medio del Espíritu Santo, está diciéndole a ellos que lo que le ocurrió es algo maravilloso. Porque este hombre al cual acusan de pecador, le abrió los ojos. Y dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿qué ocurre? Les oye. Desde el siglo, mira, pongan atención a las palabras de este hombre, desde el siglo no fue oído que abriese alguno los ojos de uno nacido ciego. Si esto no fuera de Dios, no pudiera hacerse nada. Respondieron y dijéronle, en pecado eres nacido todo, y tú nos enseñas, y echáronle fuera. Oyendo Jesús que le habían echado fuera, y hallándole dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondiendo él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y díjole Jesús, ¿y le has visto? Y el que habla contigo, él es. Y dícele, creo, Señor, y adoróle con todo su corazón. Se postró, lo besó, probablemente lo abrazó, creo en ti. Eso es la respuesta de un creyente. ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Nosotros no andamos divagando, hermano, porque el Señor nos ha revelado por medio de su Espíritu quién es Él. Y podemos responder, tú eres el Hijo de Dios. Ahora alguien me dirá, bueno, si yo le pregunto en la calle quién es Cristo, alguien dirá el Hijo de Dios. Sí, correcto, porque es un conocimiento intelectual solamente, cultural. Pero la pregunta es, ¿ese que dice que Cristo es el Hijo de Dios, ama al prójimo? Pregúntese eso. Porque la Escritura dice, ¿cierto? La ley se cumple en un puro mandamiento, amando al prójimo. Pero basta que usted ame al prójimo con todo su corazón, usted cumplió la ley. Entonces, que alguien diga, sí, Cristo es el Hijo de Dios, no significa nada. Pero el creyente, así como este hombre que guardó la fe, así como los discípulos, lo reconocen como un Señor, como Hijo de Dios. Y por causa de eso, el cristiano, usted y yo, podemos sobrellevar al prójimo. Y cuando éste nos ofende, podemos pedir a Dios que le perdone, como Él nos perdona a nosotros, porque lo que está haciendo lo está haciendo en ignorancia, con una mente entenebrecida, un corazón lleno de maldad, que también éramos nosotros en otro tiempo. Pero Dios nos reveló a su Hijo, porque Él quiso solamente, y podemos decir, es el Hijo de Dios. Y así como Él nos amó, en consecuencia, amamos al otro, amamos al prójimo. Y en este obrar no nos captamos porque Dios puso las buenas obras para que andemos en ellas, no para que andemos vanagloriándonos.
Vemos cómo este hombre, ciego de nacimiento, se pone de pie y le habla a la élite religiosa, hermano, y les dice que todo aquel que sea temeroso de Dios y hace su voluntad, Dios le va a oír. Y estos fariseos no hacían eso. ¿Recuerdan ustedes? Cuando fueron al templo, el fariseo oraba a sí mismo. Se creían ellos perfectos. Y por esa causa, el pueblo también, en ignorancia, decía lo que decían ellos. Cristo es el hijo del carpintero. Pero algunos veían, este no puede ser uno cualquiera, porque estos milagros no lo hace cualquiera, si Dios no está con él. Pero estaba esa nube que no los dejaba ver al Cristo. Miren, vamos ahora a Mateo. ¿Qué le bastó a Juan saber para reconocer que aquel que él esperaba era el que estaba al frente? Lo que a estos otros no les bastaba, a Juan sí le bastó. Miren, vamos a Mateo capítulo 11. Dice, verso 1. Y fue que acabado Jesús de dar mandamiento a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Verso 2. Y oyendo Juan en la prisión de los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Pongan atención a esto. ¿Qué es lo que había escuchado Juan en la cárcel? Oye, anda un hombre que está haciendo milagros, haciendo señales. Y Juan dijo, puede ser el que esperamos. Vayan ustedes y vean esto, pregunten. Entonces envió a sus 2 discípulos, verso 3, diciendo, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Porque Juan ya había escuchado y a él empezó a juntar las palabras de los profetas y dijo, a ver, ¿será este el Cristo? Y manda a preguntar, ¿qué responde el Cristo? Y respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Pongan atención a eso. No le dijo, dile sí, yo soy el Cristo. No, díganle a Juan las cosas que vean y oigan. ¿Y cuáles serán estas cosas? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Esas cosas le bastaron a Juan para entender que era el que él esperaba. No necesitaba más. Miren lo que decía el mismo Isaías. Acompáñenme a Isaías, por favor. Isaías capítulo 35. ¿Por qué a Juan le bastó solamente saber lo que estaba pasando? Porque él había oído ya, tenía noticias. Entonces su corazón probablemente empezó a emocionarse de saber que estaba aquel que estaba esperando. A ese que otros nos decían el hijo del carpintero. Es un simple pecador. No, si un hombre bueno no es. Es un personaje histórico. No, Juan empezó a escuchar, oye, está haciendo milagros, está sanando leprosos, sanando ciegos, cojos. Entonces el corazón de Juan vibraba, así cuando vibró cuando usted y yo se nos presentó a este Cristo, que no conocíamos antes, que para nosotros era un simple personaje histórico, como para muchos. Pero miren lo que decía Isaías en relación a esto. Isaías 35, el versículo 4 para adelante. Dice, decid a los de corazón apocado, confortaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con venganza y con pago. El mismo Dios vendrá y os salvará. Entonces, pongan atención, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. ¿Qué decía el Cristo? Digan a Juan lo que ven y oyen. Los cojos andan, los ciegos ven, etcétera, etcétera. ¿Qué decía Isaías? Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. En fin, entonces, hermanos, a diferencia de los otros, a Juan le bastó escuchar esas palabras y confortó su corazón, alegró su corazón al saber que aquel que esperaba estaba ahí, por las señales que éste hizo. Las mismas señales que vieron los otros, pero no le fue dado. No es del que quiere ni del que corre. Se cumplió la escritura. Cuando Dios habló por boca de Isaías, que dijo, esto van a ver, pero no van a ver nada, van a escuchar y no van a escuchar nada, su corazón se va a engrosar. ¿Y para qué? Para que no les sane, por causa de su rebeldía. Qué maravilloso es poder comprender estas cosas por medio del Espíritu de Dios y poder gozarnos con certeza plena que Cristo es el Hijo de Dios y que por Él todas las cosas subsisten.
Sin Él, nada de esto existe, porque todo fue creado por Él y para Él. Acompáñenme a Colosenses. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? ¿Quién es este Hijo del Hombre? ¿Quién es este que el grueso de la gente no conoce? Pero este puñado, estas reliquias que Dios les ha dado por su Espíritu reconocer, se maravillan y se alegran. Dice el apóstol Pablo lo siguiente en Colosenses capítulo 1, verso 12 en adelante. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte con los santos en luz. Que nos hizo aptos, porque antes no éramos aptos, hermano. Éramos como estos otros, que no sabíamos responder. Es el hijo del carpintero nomás, el hijo de José, que vive ahí. Y su padre y su madre aquí los conocemos de siempre. No, si este es un pecador. No, si este puede ser Juan, puede ser Elías, puede ser Jeremías, puede ser otro. No, si es un buen hombre. Un personaje contradictor. ¿Qué nos dice el apóstol? Nos hizo aptos, hermano, porque Él quiso, porque a Él le plació. Por su pura misericordia, nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Miren, eso hizo. Por eso que usted hoy día y yo podemos reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. Y reconocemos que esto es porque Dios nos lo reveló, como le dijo Cristo a Pedro. No te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso eres bienaventurado, tú y todo aquel que ha guardado la fe. Verso 14, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. ¿Pero qué decían la gente? No, lo que hace lo hace en nombre de Belcebú. No, 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 no. Este es un charlatán nomás. Es un pecador. Todo fue creado por él, hermano. Y para él. Todo. Y él es antes de todas las cosas. Y por él todas las cosas subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Por cuanto agradó al Padre que en él habite toda la plenitud. Y por él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, al igual que estos que pensaban que Cristo era cualquier cosa menos el Hijo de Dios, igual que ellos, éramos extraños y enemigos en ánimo en malas obras. Ahora, empero, nos ha reconciliado por medio de la muerte del Cristo. Nos reconcilió con el Padre. Dios, en su grande misericordia, nos tomó, nos sacó de ahí, de las tinieblas, y nos trajo a la luz, reconciliándonos con la muerte del Cristo y dándonos vida con su resurrección y un reino eterno. Verso 22, reconciliándonos en el cuerpo de su carne por medio de la muerte, para haceros santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Si empero permanecieseis fundados y firmes en la fe. Ahí está el pero. Todo esto depende de la permanencia, pero sabemos que viene de él. Dios es el que nos sostiene. Por eso, hermanos, no creamos que somos mejores que los otros. No crean eso. Dios nos sostiene por su inmensa misericordia. Por eso, permanezcamos fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo. A toda criatura es predicado, hermanos. Pero como Cristo le dijo a Pedro, eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a nosotros, hermanos, este mismo Padre nos ha revelado estas cosas. Por lo tanto, estemos firmes en esta verdad, reconociendo que nuestra firmeza, nuestra competencia o nuestra fortaleza viene de Él. En los momentos complejos, aferrémonos. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que, hermanos, ¿quién es este Hijo del Hombre? ¿Quién dicen ustedes y yo que es el Hijo del Hombre? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esa es nuestra respuesta, la que no podían responder los otros. Cuando se les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? No podían responder,
porque Dios no les había alumbrado con la palabra del Evangelio. Por eso, hermano, debemos ser muy agradecidos de Dios, muy agradecidos de Dios, porque no somos mejores que ellos. Pero sin embargo, nos reveló esta verdad, con la cual podemos decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que Dios le bendiga, hermano. Amén. Gracias, hermano Pedro. Pastor, ¿tiene algún comentario del estudio? Sí, hermano, he estado atento al estudio como todos los otros que Dios nos ha ido agregando poco a poco. Este tema es muy importante para entender la divinidad de Jesucristo. Nuestro hermano muy bien aquí nos ha yendo poco a poco desarrollando la comprensión que tenían los discípulos referente a Jesucristo y cómo Él les clarificó en aquellas partes que yo no entendía muy bien todavía. Yo voy a participar en mi comentario con Lucas 9, versículo 18 en adelante, que es un resumen más o menos, pero está unido a otras comprensiones más, unos detallitos nomás, pero que son importantes también tenerlos presentes. Dice, aconteció que estando él solo orando, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, estoy leyendo en Lucas 9, verso 30, ¿quiénes dicen la gente que soy? Lo mismo que nuestros hermanos nos han estado muy bien esclareciendo y ayudando en la comprensión a todos nosotros, porque recordarlas son importantes. ¿Quiénes dicen la gente que soy? Salir a la gente, preguntarle y entrevistarlo a cada uno, no hipotéticamente. ¿Quién es el que dice usted que es Jesús? Esta pregunta nos define. ¿Quiénes dicen la gente que soy? Verso 18. Verso 19 dice, y ellos respondieron y dijeron, los discípulos de Jesús, Juan Bautista, dice la gente que era, otros dicen que era Elías, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Todas estas alternativas dieron ellos, ¿no? Y en el verso 20 Jesús responde, y les dijo, ¿y vosotros quiénes decís que soy? Los confrontó, porque esto nos define. Si nos decimos cristianos, ¿por qué? Porque creemos que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios. Entonces dice, ¿quiénes decís que soy? Dice, entonces respondió Simón Pedro y dijo, el Cristo de Dios. Esto es muy importante, el ungido de Dios. Recuerden que el ungido de Dios significa que toda potestad le era dada en el cielo y en la tierra. Y por eso también les envió a predicar. El Cristo de Dios. Mas él combinándolo, dice, mandó que a nadie dijesen eso. O sea, esto era secreto. Era revelación en particular para sus discípulos. Que a nadie dijesen eso, que lo conservaran en secreto. Y aquí les esclarece a ellos lo siguiente, les anuncia los padecimientos del Cristo y su muerte en la cruz que va a tener por nuestros pecados. Dice, más él combinándolos, mandó que a nadie dijesen esto, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado de los ancianos, anunciando los padecimientos y cómo el pueblo lo iba a desechar. Es necesario que el Hijo padezca muchas cosas y sea desechado de los ancianos, del pueblo. Lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, ¿cierto? Conocemos ese texto. Y desechado de los ancianos, de la gente más importante del pueblo de Dios. Dice, es desechado de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes, de los escribas, y que sea muerto. Aquí anuncia su muerte después de esto, y resucita el tercer día, lo cual él lo cumplió. Cumplió con esta profecía. Se levantó y lo vieron resucitado a sus discípulos, y luego a todos los que Dios escogió para que lo pudieran ver antes que ascendiera a la diestra de Dios. Entonces, que sea muerto y resucita el tercer día. En el verso 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿A qué se refiere? Que uno debe estar dispuesto a padecer por el Señor. Porque cualquiera que quisiera salvar la vida, verso 24, la perderá. ¿Qué tiene que hacer usted para salvar la vida en los días del Cristo? Negar al Cristo. No lo debe hacer, porque si lo niega usted se condena. Por eso dice aquí, verso 23, y decía a todos, si alguno quisiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, acepte que también usted puede padecer y llegar a morir por el Señor. Porque dice el verso 24, porque cualquiera que quisiera salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la salvará. ¿Qué quiere decir? Que seremos resucitados en el día postrero. Verso 25 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si granjeare todo el mundo y se pierda él a sí mismo o corra peligro de sí? Verso 26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este tal el Hijo del Hombre se avergonzará cuando viniere en su gloria y del Padre y de los santos ángeles. Y os digo en verdad que algunos que están aquí no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Esta profecía o esta enseñanza que Jesús manifiesta aquí, después la explica en el versículo 28, inmediatamente después dice, aconteció 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar, al monte de la transfiguración. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra,
y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, que aparecieron en majestad y hablaban de su salida, la cual había de cumplir a Jerusalén. Su salida era su ascensión a la diestra de Dios, la cual habría de cumplir en Jerusalén después que se apareciese a sus discípulos, ¿no? Bien, hermano, entonces es manifiesto aquí muy claro, ¿cierto? Que el Señor Jesús está anunciando lo que podrían padecer por causa de Cristo, le está anunciando que Él también iba a alcanzar la gloria y que también es promesa para nosotros, porque dice aquí, releo, dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, que aparecieron en majestad y hablaban de su salida o su ascensión a la diestra de Dios, la cual habría de cumplir en Jerusalén. Bueno, el Señor Jesucristo le vieron resucitado a sus discípulos y se despidieron de él cuando él ascendió a los cielos pocos días después. Así que nosotros también hoy somos de aquellos que creen que el Señor Jesucristo regresará por nosotros, así como lo prometió. Así que gracias a Dios porque nos permite esperar en gloria ver a Jesús, porque así se les apareció en la transfiguración, y esa será su apariencia en el día que regrese. Describe la Biblia que en la transfiguración su rostro se parecía ser como el sol cuando resplandece en su fuerza. Así también será la apariencia de nuestro Señor Jesús en gran poder y gloria el día que se manifieste y nos venga a buscar. Desde los cielos vendrá con todos sus ángeles a levantarnos de la muerte, a los que hemos creído en el testimonio que Él ha dado a su Hijo. Y ese es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida eterna está en su Hijo Jesucristo. Gracias, hermano. Que Dios les bendiga mucho y les guarde en este día. Hermanos, buenos días. Quiero aprovechar de darle gracias a Dios por el Evangelio, principalmente de Jesucristo, su único Hijo. Una vez más nos muestra, pues, hermanos, la tremenda bienaventuranza que hemos recibido de gracia de nuestro Dios. Nosotros que podemos ver estas cosas que no se pueden ver, estas cosas que no se pueden creer porque es imposible a nivel humano, a nivel de este mundo. Sin embargo, el Señor a nosotros nos ha dado el don invaluable de la fe que nos hace creer todas estas cosas que ocurrieron y que están por ocurrir también. Y podemos ver, hermano, con mucha alegría, con una alegría tremenda en nuestro corazón, que nuestro Dios nos ama y que está en proceso Él de cumplir este propósito suyo eterno en cada uno de nosotros. Porque nosotros estamos aquí hoy día, hermano, comiendo manjares para el espíritu, deleitándonos, hermanos, con un alimento único, inigualable, que no existe en este mundo, hermanos, para la vida eterna, que nos permite mantenernos con vida en este peregrinar ausente de nuestro Padre Celestial todavía, pero nos mantiene con vida. Esta palabra nos llena de vida, de gozo y de certeza, hermanos, de que estas cosas se cumplirán a cabalidad, pues que no hay nada que pueda impedir esto, porque el que lo determinó es todopoderoso. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga.